Ya estoy aquí, la segunda parte. Seguimos con la carta de Adamo, Pleiadianos, a las semillas estelares. Os recuerdo, fue en 2016. Ahora tocaba los zeta grises. ¿Conoces a los pequeños grises de Zeta Reticuli? Son maestros del sigilo. Son capaces de colarse, de hacer monerías y volver a salir sin causar alarma. No todo el tiempo, ni siquiera la mayor parte del tiempo, pero sucede con bastante frecuencia y hay conciencia de que ellos en vuestro planeta, por lo que nos disculpamos. Estamos haciendo lo mejor que podemos con ellos y tenemos una tasa de éxito bastante alta, pero me temo que no es casi perfecto. El problema es que quienes realizan estas incursiones no actúan bajo los auspicios de su mundo de origen. Son corsarios, bucaneros. Emprenden estas misiones a instancias del mejor postor. Y a lo largo de los tiempos, en ocasiones, han logrado escabullirse y llevar a cabo tal o cual misión en nombre de alguna u otra parte interesada. Los hemos controlado lo mejor que hemos podido, pero es como aplastar mosquitos. No importa cuántos consigas, uno o dos, siempre lo van a pasar. Y no les importa que los atrapen. Ni siquiera les importa que su nave sea destruida en el proceso. Verás, no son como tú. Son una raza de... Lo más parecido que puedo ofrecerles es máquinas biológicas. Son seres sintientes, inteligentes sin duda, pero entre ellos no hay ni un sentido de yo o de un yo individual. Ellos son el grupo, tienen una conciencia de grupo en red, han compartido recuerdos. Entonces, disparar a una de sus naves desde el cielo en realidad no mata a nadie. No en el sentido normal, simplemente fabricarán más, tanto como crean que necesitan. Y cada uno obtendrá acceso a la red de información y conocimiento que es su inteligencia grupal. Pero a pesar de eso, hay facciones insondablemente complejas dentro de su grupo más amplio de su raza. Y algunas de esas facciones, numéricamente un porcentaje muy pequeño, se involucran en este tipo de comportamientos. Estos son algunos antecedentes sobre los zeta gris. Pero ahora necesito contarles sobre los eventos desencadenantes. Un breve levantamiento de la cuarentena y una oferta. Cuando se impuso la cuarentena, se acordó que habría ciertos eventos específicos que provocarían que se levantara la cuarentena de una manera muy cuidadosamente ordenada. Uno de estos acontecimientos ocurrió recientemente con el lanzamiento de las primeras bombas atómicas. Eso fue al final de un periodo que ustedes llaman la Segunda Guerra Mundial. No sé por qué lo llaman así, casi nunca había habido una guerra mundial, pero eso no es ni aquí ni allá. Cuando esos dispositivos explotaron, desencadenaste la posibilidad de autodestrucción del planeta. Otras civilizaciones planetarias se han aniquilado por completo exactamente con esta tecnología. Entonces, con esas dos bombas provocaste un evento desencadenante. Se enviaron delegados de algunas de las principales facciones de las civilizaciones galácticas para hablar con el líder de la nación que detonó esos dispositivos. Dado el gran dramatismo de la época, se necesitó un poco de tiempo y esfuerzo para conseguir esa reunión. Pero finalmente sucedió y la reunión, cuando se produjo, fue con un exmilitar que entonces dirigía una nación más o menos pacífica. Los distintos delegados le ofrecieron una variedad de opciones.
nosotros, los pleiadianos, en representación de la Federación Galáctica de la Luz Blanca, le ofrecíamos un camino pacífico. A cambio de abandonar esta tecnología autodestructiva y todo el camino con el que colocó a la humanidad, ofrecimos una variedad de otras tecnologías, energía libre y demás, tecnologías que conducirían al mejoramiento de toda la humanidad. Eso permitiría la curación por la unidad. Eso abriría la puerta a un compromiso libre y sin restricciones con la comunidad galáctica. Rechazó nuestra oferta, diciendo que no renunciaría a la ventaja estratégica que presentaban las armas nucleares en ese momento crucial. Aunque la guerra había terminado oficialmente, lo que le reemplazó estaba muy lejos de la paz. Había habido una alianza muy incómoda entre su nación y otra durante la guerra, y esta alianza se había desmoronado para ser reemplazada por lo que vendría a llamarse la Guerra Fría. Y este líder se dedicó plenamente a los preparativos para la próxima guerra, una guerra que aún está por llegar, una guerra nuclear. Así que renunció a la mejor oportunidad que la humanidad posiblemente alguna vez tendría. Tal era su miopía. Pero esa fue la mejor decisión que pudo tomar, dada la información de la que disponía. El grupo Orión. Otro grupo, representantes de una raza de Orión y un consorcio de razas, Service to Self, hicieron una oferta diferente. Verás, esta raza está desapareciendo rápidamente como resultado de su propia inviabilidad genética. Esto es autoinfligido. Durante eones han estado jugueteando con su propio genoma. Ellos mismos son OGM, ¿sabes? Y casi todo lo que hay en su planeta está modificado genéticamente. No es que la modificación genética sea per se algo malo. Es simplemente malo si no le das forma de deshacer lo que has hecho, que es lo que hicieron. Se modificaron hasta el punto de su propia incapacidad para reproducirse, una consecuencia no deseada de intentar desactivar genéticamente el proceso del envejecimiento. Así que ahí están ahora, una raza de seres muy viejos que viven vidas muy largas, pero que no pueden tener hijos y que poco a poco están desapareciendo. ¿Qué quieren entonces los seres de Orión? Un mulligan, una rehacer, un empezar de nuevo. Y ven el genoma enormemente diverso y maravillosamente robusto de la humanidad como el recurso perfecto que les gustaría explorar. Quieren unir fragmentos de genoma humano con el suyo propio para devolverles la viabilidad como raza. Y no solo la humanidad. También quieren tener acceso a la genética animal de la Tierra para fines similares. En resumen, lo que querían era que se les diera acceso a la genética humana, libertad para tomar muestras de quien quisiera cuando quisiera. Así que le ofrecieron a ese temeroso líder en tiempos de guerra lo único a la que no podría decir que no. Lo cautivaron a él y a sus asesores técnicos con tecnologías que colocarían a su nación en una enorme ventaja estratégica sobre sus enemigos. Y dijeron que entregarían esa tecnología a cambio de los derechos de minería genética que buscaban. Prometieron, además, que las muestras se tomarían sigilosamente,
que el individuo de la muestra nunca sabría que había sido tocado. Y entonces ese líder estuvo de acuerdo. Pensó que había hecho el trato más maravilloso, pero estaba equivocado, ¿eh? Fue un trato desastrosamente pobre. En primer lugar, la tecnología se entregó sin manuales ni instrucciones. Imagínese a un hombre de la edad de piedra al que le entregan un teléfono inteligente. ¿Qué podría hacer con él? Ni siquiera podía usarlo, y mucho menos replicarlo, y hacer muchos más iguales. Y así fue. La tecnología entregada era muy avanzada y habría supuesto una enorme ventaja estratégica, pero era incomprensible e inutilizable para quienes lo recibieron. Todos estos años y después, y solo ocasionalmente, sale algo de los laboratorios más secretos, donde siguen examinando y analizando estos dispositivos extraterrestres. Los avances se producen tan lentamente que son absorbidos con suficiente rapidez por las otras naciones del mundo, que su ventaja es limitada. Una nueva perspectiva sobre las abducciones extraterrestres. Y a cambio, ese líder aceptó que se pinchara y tomara muestras a la población de su nación y a las naciones que firmaron su tratado, lo cual se ha convertido en una especie de pesadilla. Verás, la población nunca podrá saber que este fue el acuerdo. ¿Cómo se sentirían sabiendo que habían sido comercializados como si fueran tantas cabezas de ganado? Y aunque los Orión emplearon a algunos de los mejores grises zetas para realizar sus incursiones con el mayor sigilo, lo que nadie tuvo en cuenta fue la sensibilidad espiritual de algunos humanos. Para algunos, simplemente, no es posible ocultarles que han sido muestrados. Lo llamas secuestrado, aunque no es un buen término. Le toman muestras y le devuelven. Y todo esto se hace con una densidad de vibración más alta, fuera de su flujo del tiempo normal. Pero sea como sea, aún así, esto es una intrusión injustificada y no acordada en su espacio y una violación de su cuerpo y su sentido de seguridad. Se restablece la cuarentena. Aunque ese líder en tiempos de guerra y la delegación de Orión llegaron a un acuerdo. Ese acuerdo no fue ratificado por el Consejo Planetario. Estaban dispuestos a ofrecer a la humanidad una opción que los llevaría a abandonar sus costumbres guerreras y elegir la paz, elegir la unidad. Pensaron que la fatiga planetaria por la guerra seguida por el impacto de una bomba atómica y la devastación que siguió podrían ser suficientes para desencadenar un cambio de conciencia. Querían que la humanidad diera el salto y eligiera una línea temporal completamente nueva. Una cronología de paz, sanación, amor y aceptación. Pero la humanidad tendría que elegir. No podrá volver a ser anulados por la voluntad de seres más poderosos con tecnologías más avanzadas. Eso simplemente traería una repetición de la era anterior a la cuarentena. Entonces, con mucho cuidado, las opciones se presentaron a un solo hombre. El líder de la nación que había alcanzado ese umbral tecnológico de autoaniquilación planetaria. Y eligió mal. Eligió por miedo, no por amor. Eligió la separación, no la unidad. Eligió la destrucción, no la curación. Y no debemos culparlo por ello. Esa era la situación en aquel momento. Eso es
lo que uno elige cuando está en su lugar. Con todo esto, como digo, el tratado con Orión no fue ratificado por el Consejo Planetario. Y así fue que reinstituimos los protocolos de cuarentena y prohibimos el acceso de los grises donde quiera que pudiéramos, que nuevamente es la mayoría de los lugares. Pero todavía se cuelan y continúan realizando una variedad de experimentos, principalmente para sus maestros de Orión, pero también para otros. Y ese es el representante de la situación. Como les gusta decir a los militares, el informe de la situación sobre el terreno. Y esa es la primera parte de esta carta abierta. Pronto desearé comenzar a hablar sobre asuntos más espirituales. Quiero hablarles de ustedes mismos, como semillas estelares pleiadianas. Te quiero hablar sobre orígenes, cómo evolucionaste allí y luego cómo surgió que decidimos enviar una delegación de Starships, semillas estelares. ¿Cómo llegó a ser que te ofreciste voluntario? ¿Cuál es realmente tu misión en la Tierra? ¿Por qué este es el momento para que recuerdes y despiertes? ¿Qué deberías hacer a continuación? ¿Y cuáles serán tus decisiones en el futuro? Y eso es mucho que contar, y llegaré a eso cuando pueda transmitir esta información a través de mi querido Think That. Y al mismo tiempo, él y yo estamos trabajando en la serie de Adamos Speak, que tiene el propósito paralelo de enseñarte cómo salir del victimismo y devolverte la memoria de tu verdadera naturaleza creadora. Entonces, si no lo has investigado, te sugiero que te actualices al respecto también. Hay mucho que aprender y comprender y mucho que hacer. Y como semilla estelar pleiadiana, eres mi propia familia de alma y te amo muchísimo. Y os envío mi gratitud por el importante trabajo al que han comprometido en este momento en el planeta Tierra. Lo que hagas allí tendrá repercusiones que resonarán por la eternidad. Así que no creas que tu papel no es importante, ¿eh? Pero más sobre eso en mi próxima transmisión. Hasta entonces les deseo el más cordial adiós. Soy Adamo, de la entidad monádica de la civilización pleiadiana, y he llegado hasta vosotros a través de mi querido joven amigo Think That. Bueno, si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Seguiremos hablando sobre esta información en próximos programas. Gracias y nos escuchamos en el siguiente capítulo de Susurros desde el Astral. Se despide esta que os habla, Olga Rodríguez.